Desde el gobierno de 1990, bajo todos los gobiernos sucesivos a partir de ahí, el neoliberalismo ha dominado la vida económica y la política, en compañía de cinco grandes jinetes del apocalipsis que son el narcotráfico, el paramilitarismo, la insurgencia, el clientelismo y la corrupción. El narcotráfico se entiende como la actividad comercial ilegal de grandes cantidades de drogas tóxicas al exterior, liderado por el narco más conocido que sembró más terror en el territorio colombiano, que es el señor Pablo Escobar y sus sucesores. El paramilitarismo son aquellos a quienes el Estado les dio la capacidad de armarse para salvaguardar su terreno en función de una lógica contrainsurgente, liderado desde sus inicios por Henry Pérez en Puerto Boyacá. La insurgencia es un levantamiento militar en contra de la autoridad, más conocidos como guerrillas. Entre las más conocidas están las FARC, el ELN, el EPL, el M-19, entre otras. El clientelismo se ha manifestado como un fenómeno de afectación a la democracia, a la institucionalidad, a la representación política y sin duda a los derechos humanos. Su único fin es el beneficio de conseguir o mantener el poder de ventaja y de ganancia sobre determinadas situaciones que al final terminan violando derechos humanos y los derechos fundamentales de las personas que no tienen la capacidad de medir fuerzas frente a dichos poderes. La corrupción consiste en el abuso de posiciones de poder para el beneficio particular en detrimento del interés colectivo, realizado a través de ofrecer o solicitar, entregar o recibir bienes o dinero en especie, en servicios o beneficios a cambio de acciones, decisiones u omisiones. Doctrina del shock. Técnica que reducía a los individuos a un estado vegetal mediante la amnesia inducida. Esta técnica constaba de tres partes. Número 1. Despersonalización. Consistía en un tratamiento con LSD y otros potentes alucinógenos combinados con varios ciclos de electroshock. Número 2. Programación de patrones de comportamiento. Se trataba de que el paciente adquiriese nuevos patrones de comportamiento. Esto se conseguía mediante la repetición de forma continua de mensajes grabados durante semanas. Supresión de recuerdos del proceso. Esta última fase del proceso consistía en dormir a los pacientes mediante un largo periodo de tiempo, podía ser semanas o incluso meses. Como podemos ver, la principal función de la doctrina del shock es implementar el miedo a las personas mediante diferentes tipos de violencia, con el fin de que las personas no puedan tomar decisiones claras y asimismo ejercer el poder total sobre ellos. El uso de la doctrina del shock. En este caso hablaremos de Chile. La primera puesta a prueba de las ideas Friedman y de los Chicago Boys tiene lugar entre los años 50 y 60. Las medidas para el progreso económico y social se convirtieron en un modelo para Latinoamérica. Existía una fuerte inversión estatal en educación, sanidad e industria. Esto produjo temor entre los fondos estadounidenses depositados en este país. La reacción del país americano consistió en un plan de becas destinado a los estudiantes de la Universidad Católica de Chile para que hicieran una estancia formativa en Chicago donde aprenderían las ideas neoliberales. ¿Cuál fue el resultado de esto? El Departamento de Economía de la universidad se convirtió en un referente de las ideas neoliberales de Chile. Para el año de 1970, Salvador Allende gana las elecciones de Chile y Estados Unidos inicia una reacción contra el gobierno. Richard Nixon ordena hacer gritar a la economía de tal forma que comienza a graduar un golpe militar contra el gobierno. De forma paralela, los Chicago Boys redactaban un paquete de medidas económicas orientadas a instaurar un sistema neoliberal en el país. Para el 11 de septiembre de 1973, el ejército de Pinochet asalta el Palacio Presidencial y toma el poder mediante la fuerza. Se desarrolla así un golpe de Estado en Chile, avalado por los ideólogos del gobierno de Nixon, donde Friedman se encontraba a la cabeza. El uso del shock mediante la represión se convierte en la pieza fundamental para implementar un gobierno dictatorial dirigido por Pinochet. Las torturas, detenciones y asesinatos estaban a la orden del día. Aprovechando la situación del shock experimentada por la población, Pinochet implantó las medidas de los Chicago Boys.
El resultado de la aplicación de estas políticas supuso el aumento sin precedentes de la inflación y en general tuvo una consecuencia desastrosa en los resultados económicos. Continuando con los ejemplos, vamos a hablar en Argentina, ya que una junta de 3 generales liderados por el general Videla toma el poder del país y derroca el gobierno de Isabel Perón. Este gobierno militar introduce los Chicago Boys dentro de la dirección de la política económica, impulsando potentes reformas sociales y económicas sin que tuvieran éxito. Impulsaron una acción de terror con la finalidad de inducir el shock a la sociedad argentina. El objetivo, implantar las medidas neoliberales. La diana de estas torturas fueron sindicalistas, estudiantes y cualquier opositor de las políticas de libre mercado del régimen. Cientos de mujeres embarazadas fueron encarceladas hasta que dieron a luz, para ser posteriormente asesinadas. Estos niños reubicados en familias afines al régimen y él fueron una muestra de esfuerzos del gobierno militar para implantar el sistema de libre mercado, reprogramando la sociedad. Esto dio lugar al reconocido movimiento de las madres de la Plaza de Mayo. Otro claro ejemplo que podemos ver es Estados Unidos para el 11 de septiembre del 2001 con la caída de las Torres Gemelas, donde podemos evidenciar un hecho de terrorismo, por lo cual Estados Unidos decidió luchar contra el terrorismo en otro país como lo fue Irak, donde mediante la guerra ha tratado de combatir el terrorismo, pero podemos ver que solo ha habido muertes, más pobreza y nunca ha cesado el terrorismo. Es un claro ejemplo de que tomarse el país, represar a esta gente ha sido una de las maneras más fuertes de introducir la doctrina del shock. También tenemos a Reino Unido, ya que para el año 1979 Margaret Thatcher fue elegida la primera ministra del Reino Unido, implantando a partir de ese entonces severas medidas de corte neoliberal. 3 años después, el paro se duplicó en ciertos sectores, lo que generó varias oleadas de revueltas que afectaron la popularidad de Thatcher. Como la posibilidad de imponer un shock a la sociedad británica suponía una dificultad elevada, ya que el sistema político se basaba en la aceptación del poder por parte de los representados. Se buscó otra alternativa, el conflicto de las Malvinas. En este territorio bajo dominio británico ni siquiera era conocido por la mayoría de la sociedad, pero sin embargo se aprovechó para recuperar la credibilidad ante el electorado, hecho que produjo su reelección en la siguiente legislatura. Como vemos, se aprovechó de la mayor crisis para recuperar la confianza del electorado en la guerra. Uno de los temas que le generó caos a la ciudad en esos días fue el no funcionamiento del Transmilenio en Bogotá. Luego vemos el saqueo que se hace a la tienda Ara durante el paro con un bus del SIP robado por supuestos ciudadanos. Este robo se hace enfrente de unos policías quienes mediante una actuación deficiente no logran detener el robo el saqueo a la tienda. Otro ejemplo de la doctrina del shock aplicada en Colombia fueron estas cadenas de WhatsApp alertando supuestos hechos vandálicos de supuestos ciudadanos, en donde lo que hacen esto es generarle terror a la ciudadanía sin siquiera tener confirmados estos supuestos hechos que ellos mencionaban en estas cadenas. En cuarto lugar, el helicóptero de la policía estaba haciendo vuelos a baja altura, intimidando barrios y causando terror a la ciudadanía. Y como último y joya de este ejemplo de la doctrina del shock en Colombia, tenemos en el departamento de Quilichao, Cauca, un departamento que está completamente militarizado. Precisamente en estos tiempos de paro estalla inexplicablemente un carro bomba. A continuación hablaremos sobre el neoliberalismo. El neoliberalismo se ha convertido en la ideología dominante del mundo. Para ello vamos a entender qué es el neoliberalismo. Es una serie de políticas con un claro objetivo: darle más dinero y poder al dinero y al poder. La ideología neoliberal es solo una larga campaña de relaciones públicas para ocultar que no hay ninguna ideología. También se ha vuelto involucrado por la ambición,
que ha comprado todos los principios. El neoliberalismo nos ofrece la libertad. Suena atractiva, pero en realidad significa libertad para los ricos, no para los pobres. Podría parecer extraño que una doctrina que promete la libertad y la libre elección fuera promovida por el eslogan "No hay alternativa". La libertad neoliberal. Libertad para burlar los impuestos, lo que significa libertad para no distribuir la riqueza que saca el pueblo de la pobreza. Vamos a ver cuáles son las consecuencias del neoliberalismo o por qué nos afecta en un país como Colombia, donde nos han gobernado los mismos y las mismas. Para poder entender por qué el neoliberalismo afectaba tanto a Colombia, tenemos que tener en cuenta que Colombia es uno de los países con más desigualdad en el mundo, donde los ricos cada vez son más ricos a costillas del pueblo colombiano, donde sin importar la minería se hace sin control, donde no importa el medio ambiente y donde obviamente menos importa el pueblo colombiano, donde existe desplazamientos, donde la gente no puede acceder a condiciones dignas de salud, de educación, de un techo digno, de una comida digna, donde se ha aumentado cada día más la pobreza debido a todo este tipo de factores. Otra consecuencia del neoliberalismo en un país como Colombia es que los servicios bancarios no están diseñados para ayudar al campesino, al colombiano del diario. Al contrario, lo único que buscan es formar ideas que quiten el dinero día a día de las personas. Cuando hablamos de neoliberalismo, aparte de lo económico, también estamos hablando del poder que se va ejerciendo a partir de esto, por lo cual el pueblo colombiano se ve afectado en el momento de rechazar alguna idea, de no estar de acuerdo con algo. Al momento de manifestarse, lo único que hacen este tipo de personas o de poder es generar represión mediante violencia, mediante acciones que involucran hasta la muerte. Para hablar del neoliberalismo, también hay una parte esencial, y es que entre ellos, o entre este grupo determinado de personas, existen los favores. Los favores o amigos. Un claro ejemplo podemos ver al presidente Iván Duque Márquez. Al elegir su gabinete de gobierno, podemos ver que cada uno de estos personajes tiene unos antecedentes, y no muy buenos, la mayoría de corrupción, y ni siquiera experiencia suficiente para estar en el puesto que ocupan. Esto hace que entre ellos mismos se cubran los unos a los otros y el momento de hacer acciones no tenga consecuencias, lo que genera que pueden hacer lo que quieran sin tener complicaciones. El clientelismo puede ser uno de los aspectos que podemos señalar como más importantes dentro del gobierno actual, en donde por medio de favores concedidos a personas y nombramientos de cargos dentro de su círculo de poder, ha logrado desestabilizar el sistema y pues ha logrado así recibir beneficios para el propio gobierno, pues permitiendo que realmente la democracia en el país no funcione como tiene que funcionar. Otro punto que podemos nombrar es que durante este gobierno actual ha aumentado la censura y atentados contra la libertad de expresión y de pensamiento. Durante este gobierno han sido asesinados 8 periodistas, hay 618 denuncias por amenazas en contra de ellos en diferentes partes de Colombia y también lo podemos ver por medio del asesinato de los diferentes líderes sociales en todo el territorio nacional. La desigualdad que vivimos en nuestro territorio nacional colombiano es uno de los puntos claves para que las personas no puedan ser políticamente iguales, ya que son socialmente desiguales. Entonces, una persona que no esté cubierta en sus necesidades básicas no tiene una libertad formal y por ignorancia, pobreza o por falta de medios materiales, pues son imposibilitados para ejercer sus derechos, en especial el derecho al voto, de una manera libre y sin que ésta sea de pronto comprada mediante
algún tipo de dinero o recibir algún favor en especie.